decir, Dios pasó por ahí. Wow. Entonces, por eso es que dice, según el tiempo de la vida o el tiempo natural, Sara tendrá un hijo. Pero primero dice, según el tiempo señalado, yo vendré a ti o te visitaré. Ya expliqué que es el tiempo de la vida. Sí, Todos lo conocemos porque estamos circunscritos a él en nuestro caminar. Ahora, ¿qué es un tiempo señalado? Un tiempo señalado es un tiempo, valga el pleonasmo, que Dios señala, dentro del cual Él hará una visita a una persona, a un matrimonio, a una familia, a un ministerio, a una ciudad, a una nación. Y cuando Dios hace esa visita, aunque las circunstancias que marcan el tiempo de la vida no se presten para lo que Dios va a hacer, cuando Dios visita, eso que Él dijo sucede porque sucede. Wow, sí. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción. Y como siempre, traemos vasijas diferentes, pero con esencia del Dios Todopoderoso. Este hombre se ha puesto en la mano del Señor. El Señor está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Bendiciones, distinguido, un placer compartir con cada uno de ustedes y toda la audiencia en este momento. Mi nombre es Altru Díaz, venimos desde la ciudad de Higüey, allí estamos al frente de la Iglesia Evangélica Jesucristo Rey de la Familia, desde hace alrededor de un año, ¿correcto? Y ya tenemos unos 13 años dando, como decimos, pinino o pasitos en el campo de la predicación. Wow, Dios mío, tremendo, ya ustedes escucharon. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, un profeta de Dios, nuestro hermano Christopher Aquino. Amén. Dios bendiga a esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana. Permíteme bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende Cristo Jesús. Tenemos un profeta cargado de una gloria, así que siéntete, escuche este mensaje que yo sé que será de gran bendición. Profeta, la mesa está servida. Fuego. Bueno, perfecto. Agradezco nuevamente la invitación. Bendigo también de manera especial al profeta Patricio y un inmenso placer compartir con ustedes a la mesa. Correcto. Queremos compartir una palabra fresca en esta mañana y queremos tomar como fundamento unos versículos que están ubicados en el capítulo 18 del libro del Génesis. Libro de Génesis, capítulo 18. Amén. Allí se narra un episodio interesante que marcó la vida del patriarca Abraham. Wow. Ahora, todos nosotros conocemos el trasfondo de este episodio que narra el cronista del Génesis en el capítulo 18. Sí. Dios llama a Abraham, ¿verdad? En el capítulo 12 dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, etcétera, etcétera. Sí. Él sale, valga el pleonasmo, rumbo a lo que Dios le había dicho, cosa que él todavía no había visto. Por eso el escritor a los Hebreos dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, es lo primero que debemos entender. La fe no todo el tiempo conoce todos los detalles de la visión, pero aún así obedece y empieza a caminar. Así que en medio del desenlace de toda esta historia marcada por una serie de episodios, llega el momento en el que Dios visita a Abraham en el capítulo 18. Y allí se da un punto de quiebre clave. Capítulo 18, todavía Abraham no ha visto lo que Dios le había prometido, ¿correcto? Cuando Dios lo llama, él tiene 75 años, su esposa tiene 65. Wow. Él 75 y su esposa 65 años.
Recuerden que se cumplió la promesa a los 25, cuando ya él tenía 100 y su esposa tenía 90. Wow. Así que Dios lo visita para reiterarle la promesa, repito, para reiterarle la promesa en el capítulo 18. Y es la cita bíblica que vamos a tomar como fundamento, o el episodio bíblico del que vamos a extraer algunas citas bíblicas para compartir con ustedes, distinguidos, y con toda la audiencia, una breve plática titulada Un tiempo dentro de otro tiempo. Sobre ese tema nosotros vamos a compartir hoy. Así que en el capítulo 18 entonces Dios le hace una visita a Abraham. Dice que él está sentado frente a la tienda y empieza a desarrollarse el diálogo, ¿correcto? Cuando Dios, a través de la agencia divina, porque fueron 3 ángeles representando al Eterno, o sea, a través de la agencia divina, Dios está haciendo una visita a Abraham. Y entonces empieza a desarrollarse el diálogo y lo primero que surge es la crisis que viene decorando la vida de Abraham durante toda su vida. Desde que él nació y lo marcaron con una palabra negativa que decía, según algunas informaciones extrabíblicas, que él nunca tendría hijos. Él viene caminando bajo esa palabra negativa que está tratando de limitar su potencial. Así que empieza el diálogo y entonces Dios le dice en el capítulo 18, en el verso del verso 10 al verso 14 dice, vamos a leer específicamente el verso 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Del verso 10 en adelante, cuando Dios le hace la promesa, entonces viene el bloqueo. ¿Cuál bloqueo? El bloqueo de la información que había controlado la mente de Abraham durante 75 años desde que nació. O sea, repito, cuando Dios entonces le menciona la promesa que se alineaba perfectamente con la causa de su existencia, la información que había estado controlando su mente aflora, se manifiesta para intentar bloquear la información de Dios que está tratando de cambiar su mente, para bendecirlo, para que se cumpla la promesa. Entonces se manifiesta la información negativa y Dios tiene que hacerle una pregunta para romper esos patrones de pensamientos negativos, y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En el verso 14. Y luego le menciona 2 tipos de tiempo. Dice: al tiempo señalado, número 1, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, número 2, Sara tendrá un hijo. 2 tipos de tiempo. Tiempo señalado y tiempo de la vida. Vamos a descifrar cada uno de estos tiempos, o las características de cada uno de estos tiempos. ¿De acuerdo? Sí. Tiempo de la vida. Cuando usa el término tiempo de la vida, se está refiriendo a aquel que fue creado en Génesis capítulo 1, verso 14, el 4º día. Cuando dice: y fue la mañana y la tarde el 4º día, entonces dijo Dios: sean las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día, el sol, y la lumbrera menor para señorear en la noche, la luna. Dando Dios de esta manera origen al tiempo natural, al que los griegos llamaron crono, o sea, tiempo natural, que transcurre en 365 días al año. Correcto, me parece, si no me engaña mi memoria, 52 semanas, me parece, al año, 7 días a la semana, 30 días, un mes, etcétera. Ese es el tiempo natural, que es una exhibición de la mente de Dios para que el ser humano, sobre la línea del tiempo, desarrolle su existencia, tomando decisiones día tras día que le permitan entrar en lo que Dios ha diseñado. Ese es el tiempo natural que no podemos alterar. Tenemos que abrazarlo a manera que se va manifestando todo. Es decir, a manera que a medida que mi presente se va convirtiendo en pasado, mi futuro se va convirtiendo en presente, trayendo consigo las obras que Dios ha diseñado en medio de los tiempos. Es decir, Dios sabía que el ser humano no podía vivir todas las cosas a la vez como Él, que habita en un eterno presente. Así que Dios diseña el tiempo y sobre la línea del tiempo deposita obras
en cada tiempo. Sí. Entonces, a medida que el ser humano va avanzando y desarrollando su vida, va entrando en esas obras. Por eso dice Pablo que fuimos diseñados para obras que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y esas obras están ahí. Es decir, es como que cuando yo tenía 14 ya estaba diseñado para contraer matrimonio con la que hoy es mi esposa, y entonces a medida que avancé un día entré en esa obra. Sí. Es como que este tiempo aquí, ¿cuál es tu nombre, brother? Venancio. ¿Y tu nombre, brother? Christopher. Es como que este tiempo estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, que Dios utilizaría a Patricio como canal para que yo hoy estuviese compartiendo con ustedes. El tiempo avanzó, llegó el día y yo entré en esta obra. Pero yo no podía vivir todo a la vez, así que Dios diseñó el tiempo natural para que las cosas se vayan manifestando gradualmente, ¿correcto? Sí. Pero de repente es lo que está pasando con Abraham. Hay una obra que Dios diseñó en medio de los tiempos para él, y es que él tenía que ser productivo naturalmente. Él tenía que tener un hijo. Correcto, pero entonces hay una palabra negativa que lo está limitando, y de repente él contrae matrimonio con una mujer que es estéril. Ay, eso es fuerte. Todo lo puso serio. Sí, pero él se llama Abraham, que es padre enaltecido. Es decir, que aún en su nombre está implícito el código que dice que él sería enaltecido. Pero dentro de este contexto sociocultural, ser enaltecido era tener hijos. Porque es la preocupación que él tiene. ¿A quién le voy a dejar mi herencia? Pregunta en el capítulo 15. Correcto, porque era una maldición para un hombre o una mujer no ser productivo, no tener hijos, porque es la palabra que fue declarada en el Génesis: multiplícate. Eso es en todo el sentido de la palabra. Pero en este caso es de tener hijos. O sea, está relacionado con tener hijos. Entonces, sé enaltecido, Abraham. Pero entonces hay un bloqueo, y ese bloqueo es mental. Eso es fuerte. Es mental. Y voy a explicar eso un poco más adelante. Así que tiempo de la vida es el primer tiempo. Entonces, conforme al tiempo de la vida, no existía ningún tipo de posibilidad humana para que él tuviese un hijo. Dios mío. Esto está serio. Sí, pero cuando Dios lo llama, su esposa es solamente estéril. Pregunta: ¿por qué Dios espera que transcurran 25 años? ¿Por qué no le dio el hijo de una vez? ¿Por qué? Porque dentro de ese contexto sociocultural se creía que una mujer podía tomarse algunos teces y remover la esterilidad y tener hijos. Como cuando Raquel le dijo a Lea: dame las mandrágoras de tu hijo para yo hacer un té, ¿se recuerdan? Y tener hijos. Entonces, si cuando Dios lo llama, Dios le dé el hijo de una vez, se le iba a dar crédito posiblemente a un tomo, a un té. Entonces Dios permite que transcurran 25 años, y en ese proceso el problema se incrementa, porque dice la Biblia que él avanzó en edad al igual que ella. Ahora hay 3 problemas que aumentan el cuadro de imposibilidad. Número 1, la esterilidad, que era la primera. Número 2, ahora ambos eran avanzados en edad. Y número 3, a ella le cesó la costumbre de las mujeres, no ovulaba. 3 elementos que aumentaron el marco de imposibilidad. Era imposible científicamente que ella tuviese un hijo. Dios esperó 25 años para que se muriese toda posibilidad humana, para que cuando el milagro ocurriera, obligatoriamente tuviesen que decir: Dios pasó por ahí. Entonces, por eso es que dice: según el tiempo de la vida o el tiempo natural, Sara tendrá un hijo. Pero primero dice: según el tiempo señalado, yo vendré a ti o te visitaré. Ya expliqué que es el tiempo de la vida. Todos lo conocemos porque estamos circunscritos a él en nuestro caminar. Ahora, ¿qué es un tiempo señalado? Un tiempo señalado es un tiempo, valga el pleonasmo, que Dios señala, dentro del cual él hará una visita a una persona, a un matrimonio, a una familia, a un ministerio, a una ciudad, a una nación. Y cuando Dios hace esa visita, aunque las circunstancias que marcan el tiempo de la vida no se presten para lo que Dios va a hacer, cuando Dios visita, eso que él dijo sucede porque sucede. Sí. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende? Es decir,
Hay 3 pasos en el arte de la predicación. ¿Cuáles? Observación, análisis interpretativo y aplicación. O sea, de nada sirve que yo venga a explicar todo esto aquí si no doy el último paso, que es aplicarlo a la gente que va a ver este video. Wow. ¿Correcto? O sea, lo estamos observando esto, Sí. lo estamos analizando interpretativamente, pero yo quiero que la gente entienda que esto está hablando de ellos. Wow. Uf. Correcto, de ellos. Quizás no vivan la misma circunstancia con los mismos detalles que Abraham, pero son los mismos principios, correcto. Es decir, según el tiempo de la vida, Abraham no podía tener hijos, Wow. pero Dios dijo: yo señalo un tiempo clave dentro del cual yo te voy a visitar. Está ahí en el Wow. verso 14. Dice: según el tiempo señalado, yo te visitaré. Wow. Y según el tiempo de la vida, cuando yo te visite, entonces lo que yo dije se va a manifestar. Aunque hayan 3 elementos, 4, 5, no importa que aumenten o que establezcan un cuadro de imposibilidad. Por eso es que el escritor a los Romanos, Pablo, en el capítulo 4, verso me parece 18, dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes. Wow. ¿Qué significa eso? Esperanza contra esperanza. Esperanza número 1, toda pareja la tiene, que es de ella concebir, él engendrar. Eso es natural. Sí. Así que cuando ellos contrajeron matrimonio, correcto, Sí. ellos tenían la esperanza de producir hijos. Wow. Esa era una esperanza en los elementos naturales que no son malos, son buenos. Sí. Correcto, su capacidad de concebir de Sara, Sí. la capacidad de engendrar de Abraham, esa era una esperanza. Esa esperanza se murió. Lo voy a repetir, literalmente se murió. Wow. Se murió porque eran avanzados en edad, se murió porque ella no ovulaba, se murió porque ya era estéril, se murió esa esperanza. Se murió. Y cuando esa esperanza se murió, él tuvo que aferrarse a la esperanza de lo que se le había dicho desde el cielo. Wow, wow. Y por eso es que dice que creyó esperanza contra Esperanza. esperanza. Entonces, de repente, así estás tú, así Sí. estás tú, distinguido, así estoy yo, así está la gente que nos está escuchando, creyendo esperanza contra esperanza, porque muchos elementos han marcado o han aumentado el marco de imposibilidad de lo que ellos han creído. Puede ser en el plano profesional, en el plano empresarial, en el plano ministerial. De repente todo se cierra y todo se tranca. De repente las circunstancias negativas empiezan a bloquear todo, pero lo que no sabemos es que Dios está oculto detrás de esas circunstancias. Wow, wow, wow. No sé, Wow. porque hay un pensamiento que forma parte de uno de los párrafos de uno de los capítulos de nuestro libro titulado Soy un líder. Y ese pensamiento dice que la manifestación de la visión trae consigo la manifestación de la oposición, pero la manifestación de la oposición revela la grandeza de la visión. No sé si usted entendió eso, pero estamos hablando del Padre de la fe, sobre cuyos hombros Dios levantaría la generación, la nación de la que vendría el Mesías. No se trataba de un capricho humano, señores. Se trataba de la redención de la raza humana. Wow. Se trataba de la macrovisión del reino de los cielos. De eso se trataba. Así que Dios tenía que garantizar que fuese por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿correcto? Así que de repente tenemos una generación que quiere dar a luz cosas grandes, pero con un vientre prestado. Dios mío. Desata eso ahí, Dios mío. Esto está Dios serio. mío. Eso está fuerte, porque recuerdan el caso de Agar, ¿verdad? Sí. Mira, Abraham, llégate a la esclava. La esclava. Y como dentro de ese contexto sociocultural, todo lo que producía una esclava o un esclavo no le pertenecía sino a su señor o señora, bueno, el hijo que van a nacer es mío. Y Dios dice, no, es con tu vientre así cerrado Wow. y estéril e imposibilitado. Wow. Con ese que yo lo quiero. Dios mío. ¿Correcto? Wow. Porque necesito que caigas de rodilla y me des crédito para que entonces sea por fe. La fe, el altar, que son el único portal entre el cielo y la tierra. Wow. Entonces, en ese sentido, por eso es creer esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de mucha gente. Es tomar la esperanza en lo que Dios dijo y empezar a golpear todo aquello que se ha muerto, Wow, Dios. para que resucite. Correcto, para que resucite.
Ya entrando en la parte, en el declive de esta breve plática, toda la guerra espiritual y toda la lucha en este sistema gira en torno a una palabra: información. Información. La ciencia todavía no descubre dónde está la mente. El cerebro sí. La mente. Entonces llegan a la conclusión de que la mente es una construcción a base de información. Y esa información es el resultado de la cultura y su influencia sobre el carácter. Sí. Cultura familiar, del entorno familiar, donde naciste, te criaste, fuiste formado, y cultura del entorno social. Entonces, información que circula en tu casa, en tu ambiente social, que termina creando patrones de pensamientos. Y esos patrones de pensamientos entonces luego terminan formando, dando origen a lo que es la mente. La mente. Entonces, por eso es que se usa, o sea, por eso es que el pensamiento griego habla de metanía, o sea, cambio de mente, como si fuese quitar una prótesis y poner otra. O sea, y uno dice, wow, ¿cómo así? Quitar el cerebro, ¿no? Que la mente. ¿Por qué? Porque la mente está construida a base de información. ¿Sí? Información, es decir, es como una computadora, correcto, que viene con, qué sé yo, con un sistema, y tú puedes entonces descargarle una serie de programas. Así mismo es la mente. Desde pequeños vienen descargando programas hacia nuestro interior, formando nuestra mente. Entonces Abraham dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Están notando ahí? Están los dos elementos. Número uno, la cultura familiar y la cultura social. Y Dios lo saca y empieza a transformar su mente. Su mente. Pero él viene de una cultura pagana donde se adoraba a una entidad pagana, valga el pleonasmo, llamada Sin, el controlador de las noches. Y le tenía miedo a la noche. Sí. Ese hombre había vivido toda su vida en escasez con un hombre que hablaba de ser enaltecido. Escasez era su problema. Escasez era una marca negativa. Y Dios quiere llevarlo a multiplicación, pero el problema está en su interior, en su mente, por una información que él se creyó en su casa, que se la dijeron. Una información es una palabra clave. Esa información está desalineada totalmente del propósito eterno por el que él nació. Y Dios tiene que alinearlo con el propósito eterno. Y para Dios alinearlo, primero debe cambiarle la mente. Y para cambiarle la mente, primero él debe asimilar la información. Y es una guerra de información lo que hay en la vida de Abraham. Hay una información tratando de entrar desde afuera, y hay una información adentro resistiéndose porque no quiere ser libre su mente. Y entonces, en medio de ese conflicto y de esa guerra, Dios lo va tratando, porque Dios es paciente, gradualmente, hasta que él es transformado, y entonces hasta le cambian el nombre. Yo sé que ustedes saben que el nombre habla de su destino, habla de su naturaleza, habla de su carácter. Entonces, estamos hablando con personas que la guerra que hay es por la información. Información, porque hay una información sublime que me alinea con mi propósito, cambiando mi mente, correcto, todo patrón de pensamiento negativo, y termina alineando los 5 niveles de mi alma totalmente. Desde el físico, las emociones, la conciencia, la conexión, correcto, la vida y la conexión con lo eterno, para que yo pueda fluir perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Personas que el marco de imposibilidad se ha aumentado van a empezar a entender que lo que hay es una guerra de información. Esto es una guerra de información. Lo que experimentó David era una guerra de información. En todo momento lo estaban menospreciando. En todo. Esto es inspiracional más que motivacional, correcto. Sin restarle valor a lo motivacional, porque juega un buen papel. Pero es una guerra en todo momento, desde su casa, sus hermanos, el rey, el gigante, el incircunciso. Todo el mundo está tratando de manejar una información que lo saque de contexto. Lo saque de contexto. Y cuando él salga de contexto, automáticamente podrá ser
eliminado. Pero Dios si mío. si te mantienes aferrado a la información, lograrás estar en el éxito. Finalmente Abraham tuvo un hijo, pero fue porque Dios lo visitó. ¿Qué necesita República Dominicana? ¿Qué necesita cualquier nación del mundo que nos esté escuchando en este momento? ¿Qué necesita mi ciudad, Higüey? ¿Qué necesita mi ciudad de origen, Neiva? ¿Qué necesita Santo Domingo? ¿Qué necesitan las 32 provincias de República Dominicana? Necesitan alinearse con la información, número uno, que sale de la boca de Dios. Wow. Número uno. Número dos, necesitan una visitación. Wow, sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Correcto? Dice, según el tiempo de la vida, yo vendré a ti y te visitaré. Dios mío. Según el tiempo señalado. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Wow. En otras palabras, cuando yo te visite y te alinees con la información que salió de mi boca, no importa lo que esté pasando. Yo no sé si los demás predicadores se hacen la pregunta que yo. O sea, yo sé que... pero estamos hablando de que un solo hombre llamado Felipe descendió a Samaria. Y fue tan grande el impacto que el apostolado tuvo que enviar a Pedro y a Juan para socorrerlo con lo que estaba sucediendo Wow, sí, allí wow. y establecer el orden. Hoy somos cientos de predicadores, pero de repente viene un mover de Dios sobre República Dominicana. Esto es profético como nunca antes. Wow. Como nunca antes. Y el evangelismo, que es la herramienta de transformación social más grande con la que ha contado la iglesia de todos los tiempos, va a causar revolución. Wow, Y sí. hacia lo interno de la iglesia, los maestros, pastores, los que se encargan de establecer el discipulado, el fundamento, van a estar trabajando hacia lo interno. Pero hacia lo externo, el atractivo de Dios va a empezar a manifestarse, Wow. que son las señales, los milagros, los prodigios. Como dije en el video, en la entrevista, las señales no fueron hechas para los que creen, sino para los que no creen. Ay. Porque las señales son el atractivo de Dios para que los que no creen vengan, y luego entonces de que estén adentro los discipulamos. Pero las señales no andan delante del discípulo o el discípulo detrás de las señales. Las señales andan detrás. Dice, y estas señales seguirán. Yo sigo a Jesús, las señales me siguen a mí y la gente viene a mí que los llevo a Jesús a través de las Dios señales. mío, wow. Entonces, necesitamos las señales, necesitamos los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y observen que la plataforma que más trabajamos es la plataforma educativa. Correcto, hacia lo interno de la iglesia. Es decir, que tenemos la suficiente autoridad para decir esto. Necesitamos ese perfecto balance entre crear discípulos adentro sobre los hombros de los maestros y los que están destinados a trabajar la parte interna de la iglesia, el crecimiento cualitativo y el crecimiento cuantitativo, que es el ministerio evangelístico, sea de manera congregacional como cuerpo de Cristo o como individuo, los evangelistas, Sí. o sea, en función. Necesitamos que se manifiesten. Entonces viene algo fuera de serie sobre República Dominicana, viene algo fuera de serie sobre el mundo. Esto va a terminar, señores, como comenzó, envuelto en un nivel apostólico, en un mover apostólico real. Créanme, Sí. todos estos medios digitales, correcto, que hoy tenemos mayores herramientas, viene algo demasiado fuerte, señales, prodigios, milagros como nunca antes, porque solo falta una visitación de Dios, como se le dijo a Abraham, para que entonces toda esperanza muerta cobre vida. Sí, sí. Para que toda esperanza muerta cobre Santo. vida, necesitamos una visitación. Y ahí está, según el tiempo señalado, yo vendré a ti y te visitaré. Y según el tiempo de la vida, ella tendrá un hijo. En otras palabras, cuando yo te visite, no te preocupes porque no hayan recursos. No te preocupes porque el marco de imposibilidad se haya aumentado en tu vida, por cuanto ahora no solamente eres estéril, avanzaste en edad, se murió toda posibilidad humana. Dios te visita, es lo que necesitamos. Y el único portal entre el cielo y la tierra es el altar. Dios mío, no repite eso, por favor. Wow. El único portal entre el cielo y la tierra es el altar. Ese altar marcado por una fe genuina. Wow, Dios mío, tremendo, tremendo lo que este hombre está soltando. Wow, tremenda palabra. Yo creo que las personas que están ahí conectados deben de tomar apunte de este video, compartirlo con alguien, porque este video tiene que llegar a todos los ministerios, a todas las personas, porque es una palabra de bendición. Wow. La única conexión entre ¿qué? Entre el cielo y la tierra, el único portal. ¿Cuál es?
El altar. El altar. Y no queremos estar en el altar. Wow, Dios mío. Hay que volver al altar. Ungido a una oración por esa gente que están ahí conectados, que se sienten que, así como Abraham, se sienten frustrados muchas veces, como Sara, que ya están empleando mecanismos humanos para lograr metas divinas. Ore por Perfecto. Antes de hacer la oración, esas personas que están luchando con el sentido de abandono, eso es normal. Todos luchamos en un momento determinado con ese sentido de abandono. Pero ante la manifestación de ese sentido de abandono debe prevalecer el sentido de preservación. Dios mío. ¿Correcto? Entonces, aunque no era el hijo de la promesa, Agar huyó de la casa de Sara embarazada. ¿Sí? Luego, cuando Abraham la despidió, ya con el muchacho había nacido, había crecido hasta cierta edad, intentó abandonarlo debajo de un árbol para que muera. ¿Qué madre naturalmente se atreve a hacer eso? Pero ustedes saben por qué ella lo hizo. Porque él era hijo de ella biológicamente, pero no legalmente. Legalmente era hijo de Sara, dentro de ese contexto. Y a una esclava, la esclavitud, valga el pleonasmo, le robaba el sentido de preservación maternal. La esclavitud le robaba el sentido de preservación maternal. Porque si al final todo lo que yo produzco es del sistema, es de Sara, entonces por eso ella no siente esa conexión, aunque lo dio a luz, aunque con dolor, aunque lo tuvo en su vientre. Entonces existen personas que la esclavitud les ha robado el sentido de preservación. Nada lo preservan, nada lo conservan, nada. Entonces lo que hay que romper es ese ciclo de esclavitud. Y de nuevo caemos en que es una guerra de información lo que hay. ¿Correcto? Hay una información que los hace esclavos y hay otra información. Y no me refiero a una circunstancia que tú estés viviendo en un momento determinado. Me refiero a la mente aquí. Porque José, correcto, fue llevado esclavo a Egipto. Lo compraron como esclavo. Pero aquí él estaba gobernado por una información que vino a través de una revelación en la casa de papi. Wow. Entonces, una circunstancia momentánea no importa. Aquí es que tú no puedes permitir ser esclavizado. ¿Correcto? Entonces, él iba siendo llevado como esclavo. Pero él era descendiente de Sara y Sara era la libre. El pensamiento de libertad que gobernaba José era alto. Los que lo compraron eran descendientes de Agar. Y Agar era la esclava. Oye, ellos eran más libres que él en términos naturales, pero él era más libre que ellos en términos mentales. Es lo que necesitamos, es una mente libre para seguir avanzando. O sea, en la carreta, en la cisterna, en la casa de Potifar, bajo calumnia, en la cárcel, no importa donde tú estés. Es aquí, correcto, porque tú te trazaste una visión conforme a lo que Dios te dijo. Entonces, cuando una persona tiende a iniciar un proyecto en cualquier aspecto de su vida, abandonarlo como hizo Agar, lo voy a dejar para que muera. Esa es una señal de que esa persona está gobernada por ese sentido de esclavitud. Esclavitud que le revela, que le mata ese sentido de preservación. Entonces vamos a orar para que la gente sea libre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia, por haberme permitido compartir con mis hermanos y amigos aquí presentes. Gracias por toda la audiencia que disfruta de este video. Gracias en el nombre de Jesús por los que lo están disfrutando ahora, por los que van a disfrutarlo después. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que aunque las circunstancias no se presten, según el tiempo de la vida, por cuanto el marco de imposibilidad se haya aumentado, en el nombre de Jesús, yo declaro que la información del cielo, Señor, expone sus almas a un nivel de libertad como nunca antes. Que ellos se exponen a lo que el cielo dijo acerca de ellos. Y que desde esa plataforma sus respectivas mentes son libres y ellos empiezan a navegar en un nivel como nunca antes. Un tiempo dentro de otro tiempo. En el nombre de Jesús. Dios mío, tremendo, tremendo. Dios te bendiga, hombre de Dios. Ha sido un tiempo poderoso. Yo creo que nosotros ahora mismo estamos viviendo un tiempo dentro de otro tiempo, Dios mío. Algo muy poderoso. El tiempo de la vida y el tiempo señalado por Dios. En el tiempo de la vida que estamos viviendo, ya en el tiempo señalado por Dios, va a haber una manifestación. No puede concebir
si no hay una visitación. República Dominicana necesita una visitación. Nuestra ciudad, Villamella, Higüey, todos los lugares. Pastor, Dios me le bendiga mucho, Dios le guarde. Esperamos en el Señor que así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Me gozo de ver personas que tienen el fundamento del Señor, la palabra la manejan y que pueden direccionar a esta generación que vamos subiendo también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo, Christopher Aquino y el pastor Arturo Díaz. y esto fue La Hora de la Unción.